Pero muchachos, ¿me confirma si hay presentación? Sí, señor. Bueno, Sí, mis profe. queridos estudiantes, Sí, profe. vamos a abordar un tema, ¿de acuerdo? Saben, buenas tardes para todos, las personas que nos están viendo. Mi nombre es Aldoney Rodríguez Arrieta, soy magíster en Educación Física. En estos momentos hago parte del grupo de investigación GICAF. Y hoy, para el tema de la clase, traemos algo muy sustancial que es cómo se originan las investigaciones. Para muchas personas de pronto resulta algo como que complicado. ¿Cómo investigo? ¿A qué se dedica estos señores? ¿Por qué es tan complicado investigar? ¿Qué es lo que se da? Entonces, hoy vinimos a aclarar un poquito sobre la temática. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro, ¿de acuerdo? Es que las investigaciones se originan de ideas. O sea, ¿por qué de una idea? Porque la idea se da para iniciar una investigación siempre, ¿de acuerdo? Que se necesite, o sea, aclarar una temática. Entonces, todavía no se conoce de pronto un sustituto de una buena temática, ¿de acuerdo? La temática es la que ustedes plasman, ¿de acuerdo? Y eso es lo que vinimos a entender hoy. Entonces, la idea es, lo primero que tiene que tener, cómo se origina la investigación, es que, y tener claro, es que la idea constituye el primer acercamiento a la realidad, ¿de acuerdo? Que hay que de pronto investigar. Entonces, lo primero que obviamente vamos a tener, vamos a basarnos por el capítulo 2 de los libros de Sampieri, discúlpenme, es que vamos a tener claro que es una idea, ¿verdad? Entonces, la idea pasa automáticamente a entenderse como, ¿de acuerdo? La constitución, ¿de acuerdo? Del primer acercamiento a la realidad que se va a investigar. Entonces, existe en este caso una gran variabilidad. Escuchen, muy claro, tenemos que tener claro que existe una gran variabilidad de fuentes que pueden generar ideas de investigación. Entonces, el primer paso para yo investigar es tener clara la idea. O sea, no puedo ir a investigar si no tengo claro que voy a investigar. ¿De acuerdo? Es como si ustedes van a dirigirse al mercado y no tienen la lista de compras, automáticamente no saben que van a comprar y pueden de pronto desviar esa compra o el objetivo de ir a ese supermercado. Entonces, podemos decir obviamente que esa investigación de esa realidad, podemos decir que se basa mucho en la experiencia individual o material escrito que ustedes de pronto estén seleccionándose, que material escrito obviamente vamos a ir tocando al transcurso de la sesión. Sampieri en su capítulo 2 dice que existe una gran variabilidad, ¿de acuerdo?, de fuentes para generar una investigación. O sea, no ser solamente, si yo estoy en deporte, solamente lo que me diga el profesor para investigar, voy a investigar. Vamos a mirar cuáles serían las fuentes, ¿de acuerdo?, que nosotros podemos manejar siempre y cuando estemos identificados con lo que estamos desarrollando. Estas fuentes pueden generar ideas, ¿de acuerdo? Inclusive estas fuentes pueden trabajar por separado conjuntamente, estas fuentes, o sea, no necesariamente vamos a decir solamente una fuente me sirve, toditicas pueden servirnos, hay que planificar las ideas de pronto de diferentes formas. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es que siempre, ahorita mismo ustedes se están preguntando, ¿cómo investigo yo? ¿Cómo genero la investigación? O si de pronto tienen la idea, vamos a mirar entonces cuáles serían las fuentes que me acercan a mí al inicio de la investigación. La primera fuente son las experiencias individuales que ustedes van a tener. Por ejemplo, si ustedes son de un deporte específico, ese deporte específico es el que ustedes los va a llevar a entender esa idea de investigación. Es de base a mi experiencia de vida. O sea, no necesariamente tengo que estar metido en un deporte exclusivamente, sino a la experiencia de vida que yo también tenga en el entorno al cual se me surge la idea de investigación. Entonces, vamos a reflexionar un poco. ¿Alguno que quiera participar y puede decirnos cuál sería de pronto su mayor experiencia dentro de un deporte específico o cuál es el deporte que le interesa? Escucho solamente uno o dos compañeros. Participe, por favor. ¿Cómo, profe? ¿Cómo? Fútbol, profe. Fútbol, dice un compañero. Otro compañero. Esa es su experiencia individual. Siempre ha jugado fútbol. Atletismo y fútbol. Sí, claro. Bueno, hay otro que le gusta atletismo. Entonces, su experiencia personal y futura profesional se va a basar en esos dos deportes. Entonces, tu experiencia te permite a ti tener claro cuál es la idea que vas a trabajar. Por ejemplo, si yo nunca he estado investigando sobre la pandemia del coronavirus, yo no puedo estar trabajando investigación sobre coronavirus, que le den a ese especialista un poquito sobre coronavirus. Ojo, pero
Desde la experiencia de coronavirus yo puedo decir cómo pude yo lidiar con atletas que tengan coronavirus. ¿De acuerdo? Esa es mi experiencia individual y esa es la que yo voy a transmitir al nuevo conocimiento. ¿Queda claro? ¿Queda claro hasta ahora? Listo. Seguimos entonces con otra fuente, material escrito. Sí, profe. Ese material escrito, muchachos, ustedes lo pueden tomar de revistas, ¿de acuerdo? De libros, de artículos, de periódicos, de tesis doctorales, ¿de acuerdo? De un trabajo, de una monografía. Todo eso me permite a mí tener claro una idea. Por ejemplo, yo estoy leyendo sobre una temática y esa temática me llamó la atención. De ese artículo, de ese libro, de esa revista, y se me surge la idea de poder investigar. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo claro mi experiencia en atletismo, en fútbol, mi material, obviamente, que yo esté leyendo porque es el que me gusta, el que me apasiona, es en atletismo y fútbol. Entonces, ese material escrito que yo esté leyendo sobre atletismo y fútbol es lo que me va a permitir a mí seguir creando mi idea. Si tienen alguna duda o intervención, estamos prestos a que ustedes puedan participar. Recuerden, a mí me gusta mucho la participación de ustedes. El tercer fuente que podemos trabajar, según los planteamientos de Sampieri, es los materiales audiovisuales. Por ejemplo, ¿qué material audiovisual pueden conocer ustedes que le permita a ustedes trabajar sobre la investigación? Un material audiovisual. Videos. ¿Alguna entrevista? Las noticias. Bueno, un video, ¿de acuerdo? Es un buen material audiovisual. ¿Cuál más? Videos respecto al tema, profe. Por ejemplo, hay videos, ¿verdad? ¿Cuál más? Audiovisual. Una película, ¿de acuerdo? También le permite a ustedes crear una investigación. Por ejemplo, si ustedes están observando una película sobre los dos deportes que han seleccionado los compañeros, esos dos deportes, surge una duda sobre qué pasaría si esto hubiera sucedido en la película. Entonces, de ahí comienza uno a ir creando toda esa idea y plasmando de pronto el inicio de la investigación. Otro aspecto o fuente son los programas de radio y televisión. Entonces, los programas de radio y televisión, en este caso nosotros casi no utilizamos la radio. Sampieri dice que también permite ser una fuente grande para iniciar una investigación. En el caso de la televisión, es observar un poco qué sucede con el jugador de pronto o el deportista, si no se realiza los deportes con público. Entonces, ¿cómo influye eso de pronto en las emociones del deportista? Y ahí podemos iniciar una investigación. Si vean que vamos llevando toda esa idea, las vamos centrando en una idea que a mí me interesa para investigar. Otra fuente, muchachos, es la información de Internet. Por ejemplo, a veces la generación de ustedes es una generación que tiene acceso a todas las plataformas. Toda esa plataforma les permite a ustedes estar en la nube. Esa nube que me permite a mí captar información sobre el tema al cual a mí me surge una duda. ¿De acuerdo? Por ejemplo, anteriormente se creía de que la panela servía para hidratar mucho al ciclista. Entonces ya hoy me interesa, entro a la nube, consulto, ¿de acuerdo? Y automáticamente comienzo a leer sobre la panela, cómo influye de pronto en el metabolismo y comienzo ahí plasmando mi idea de investigación. Otro trabajo que es muy bonito dentro de la investigación, ya sea de pronto en el sentido estricto, son las teorías que surgen de esa investigación. Entonces, esa teoría, lo bueno de la investigación es que pueden ser refutables o afirmativas, ¿de acuerdo? Yo puedo afirmarla como un investigador, ¿de acuerdo? Digo, si es válida esa investigación que desarrollaron, ¿de acuerdo? En tal libro o tal artículo. ¿Cómo puedo decir? No estamos de acuerdo con lo que se realizó con esta teoría. Entonces, es refutable. Lo bueno de la investigación es que es refutable en el sentido de la idea. Entonces, cada autor debe ser muy ético para que esa teoría que está quedando quede bien estructurada en su proceso. Pero ¿qué pasa entonces nosotros como latinos? Las personas que no les gusta la investigación viven solamente en la creencia. Por ejemplo, para el atletismo y para fútbol, la mejor bebida hidratante es el Gatorade, ¿de acuerdo? Otros pueden decir que el Power. Entonces, otros pueden decir que el Vive 100 les ayuda. Entonces, todo esto
basamos en creencias, pero no somos capaces de nosotros crear ese conocimiento con esa investigación. Entonces nos volvemos creyentes de lo que dice otra persona. Y así es lo que sucede en la sociedad. Volvemos creyentes de lo que está pasando. Nos volvemos creyentes de pronto de la política, nos volvemos creyentes de lo que nos dicen, nos volvemos creyentes de lo que dicen las empresas de marketing. Entonces, todo esto se plasma en una teoría. Entonces, lo bonito de la investigación es que es refutable. Otro aspecto son creencias de instituciones. Por ejemplo, yo creo que si yo me uniformo para competir, voy a tener un mejor resultado, ¿verdad? Esa es mi creencia de lo que yo como yo miro la realidad, ¿de acuerdo? La intuición también nos lleva a una investigación, plasma obviamente una buena estrategia para crear mi idea de investigación. Por ejemplo, si yo tengo una intuición de que si en el atletismo yo descanso una hora antes, un ejemplo, no lo vayan a decir así, no lo vean así, sino un ejemplo que estoy dando. Si el atleta descansa una hora antes, va a tener mejor resultado en la prueba. Es una intuición que yo puedo tener. Entonces, ¿qué necesito yo? Mirar si esa intuición que tengo se puede comprobar o puede de pronto no ser la realidad. ¿Entendido hasta ahora? La otra, muchachos, muy clara de cómo surge la idea es la observación de hechos. O sea, yo voy a observar una realidad. Yo voy a observo es en el sentido de la investigación y yo, ¿qué estoy haciendo? Voy a observar qué sucede con el problema, por ejemplo, cómo ha afectado la pandemia al gremio del deporte, ¿de acuerdo? Cómo de pronto puede afectar las personas que les pueda dar este virus en su salud y en sus resultados de pronto para los Juegos Olímpicos. Entonces, toda esa observación de hecho que yo estoy mirando de una realidad me lleva a mí a clarificar la idea de investigación. Y lo otro, muchachos, son las conversaciones personales. Entonces, esa conversación personal que estamos haciendo ahora, ¿de acuerdo? Este encuentro sincrónico nos permite a nosotros ir plasmando y desarrollando la idea de investigación que yo esté teniendo. Entonces, todo eso lleva a centrar, ¿de acuerdo? Esa fuente que me permite a mí generar una idea de investigación. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahora, mis queridos estudiantes. Bueno, están callados, no tenemos preguntas hasta ahora. Todo claro, profe. Ok, listo, mis queridos estudiantes. ¿Vamos claro con toda la idea hasta ahora? Sí. Sí, señor. Bueno, una idea de investigación, muchachos, puede surgir donde se congregan grupos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, vamos a trabajarlo entonces. Una idea, claro que damos que para poder investigar en la base de la investigación es una idea que a mí se me viene a la cabeza. Entonces, esa idea, ¿cómo da? Surge, ¿de acuerdo? De un escenario. Eso tiene que quedar claro. O sea, ¿qué tipo de escenario entonces puede surgir esa idea? Dependiendo de nuestro contexto donde nosotros estemos desarrollando. Donde más pasemos tiempo puede surgir la idea de investigación. Entonces, dentro de lo que nos plasma Sampieri en el capítulo 2, que es la idea de investigación, puede surgir en restaurante o una universidad, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si estamos en un restaurante solamente observando cómo están comiendo los deportistas, podemos mirar de que de pronto su metabolismo se afecta cuando toman este tipo de comidas. Entonces, de ahí surge una investigación, digo, oye, pero si el deportista consume cantidad de carbohidratos para la competencia previo a la misma, sí es válido de pronto de que pueda rendir. Entonces, ahí surge también la idea. En este momento, dentro de nuestro alma mater, la universidad, lo que estamos haciendo ahora, surgen también ideas, ¿de acuerdo? Y es reconocida por Sampieri como un escenario de innovación de pronto para el futuro investigador. Otro escenario, ¿de acuerdo? Puede ser los bancos y escuelas. Por ejemplo, yo estoy en un banco, observo cómo es el comportamiento de las personas y ese comportamiento de las personas observo cuando pueden tener dinero y cuando no, sus reacciones cuando tienen dinero o cuando tienen que transportar dinero o cuando van a consignar dinero. Entonces, de ahí surge entonces cuáles serían de pronto las expresiones emocionales de una persona que está en un banco, ¿de acuerdo? Cuando retira dinero. Entonces ya uno comienza a ir creando su idea clara de la investigación. Si, por ejemplo, decimos qué sucede con un deportista cuando llega a un banco, ¿de acuerdo? Entonces surge una idea de investigación clara. La escuela pasa lo mismo. ¿Cómo surge esto en la escuela? La escuela, por ejemplo, desde que ustedes observan las cargas que le aplica a los niños, el horario de la clase, cómo interactúan entre ellos,
surge también una idea. Por ejemplo, ¿qué sucede cuando yo someto a los niños a un horario de clase determinado en nuestro medio, por ejemplo, en Córdoba? Esto automáticamente nos permite a nosotros ir creando una idea de investigación. Otros escenarios también muy claros son los hospitales y sindicatos. O sea, si yo, por ejemplo, en este caso la pandemia, ¿cómo afecta la parte emocional de mi deportista estar en un hospital o ir a apoyar a las personas que están en pandemia? Entonces, surge una idea de investigación y ¿cómo le digo yo? Y facilita de pronto resolver una problemática que se está dando, a un fenómeno que está surgiendo. Entonces, los sindicatos también sucede lo mismo. De esa forma, ¿cómo miran los sindicatos las cuestiones de manejo de pandemia, un caso particular que es lo que nos está sucediendo ahorita, y cómo desde este sindicato yo puedo, por ejemplo, ayudar a que los deportistas tengan mejores prebendas? Entonces, ¿qué pasaría de pronto si en ese sindicato estamos observando que los deportistas no tienen prebenda y son explotados y no se les reconoce bien sus atributos económicos? Esto automáticamente crea una investigación. Entonces, la investigación, muchachos, no es como ustedes la miran compleja, sino que va saliendo de escenarios y va clarificando ideas. Lo otro, muchachos, desde las industrias, ¿de acuerdo? Entonces, esa industria de la cual ustedes están mirando, las grandes multinacionales, por ejemplo, Adidas, Nike, ¿de acuerdo? Hablándolo como tal, cómo contaminan el ambiente, ¿de acuerdo? Si ese zapato, después que lo utiliza el deportista, si es biodegradable, no biodegradable, si de pronto ese calzado de pronto corresponde a las necesidades de ese deporte. Entonces, todo eso permite generar ideas de investigación. Lo otro son las instituciones estatales, ¿de acuerdo? Como desde que se dé desde el orden gubernamental, puede también facilitar la aclaración de una idea. Todo esto, muchachos, según Sampieri, lleva a un interrogante. Entonces, siempre de esa idea surge un interrogante. Todo esto de escenario lleva a un interrogante, que sería prácticamente la pregunta-problema que ustedes pueden generar de pronto con la investigación en el sentido estricto. Entonces, vamos entonces a la vaguedad de las ideas iniciales. O sea, ¿cómo varía esto de acuerdo según la idea que yo tenga plasmada? Entonces, vamos a las ideas iniciales. ¿Qué sucede con una idea inicial? Esa idea inicial pueden ser vagas, o sea, no pueden solamente, dice Sampieri, que van a tener un objetivo específico, ¿de acuerdo? O que está en el sentido estricto, puede ser cambiante porque cuando se comienza la investigación la idea puede quedar vaga. O sea, no se centra en un objetivo específico, sino vaga dentro de ese mundo, ¿de acuerdo? De la investigación y no es centrado. Entonces, mirando esto, ¿de acuerdo? Podemos trabajar un poco hacia una investigación que sea específica, o sea, no vagarla la idea. Entonces, ¿con qué la amarro yo esa idea? Para eso estamos en el trabajo de planteamiento de problema. Entonces, ¿qué pasa? La mayoría de investigaciones iniciales son vagas porque requieren un análisis cuidadoso, ¿de acuerdo? De la transformación que necesita plasmar el investigador. Entonces, en este caso, esto viene no de Sampieri, sino de la Bix, ¿de acuerdo? Que nos plasmó esto por primera vez en 1976. Entonces, todo esto, ¿de acuerdo? Lleva a que una persona pueda desarrollar una idea, ¿de acuerdo? De investigación que debe familiarizarse con su campo de conocimiento. Entonces, yo no puedo trabajar una idea si no estoy familiarizado con el campo de conocimiento. Ese campo de conocimiento es el que me permite a mí centrar la idea y que no sea vaga, que no sea de pronto fútil lo que estén trabajando. Entonces, hay que ser muy cuidadoso cuando estén empezando la investigación. Por ejemplo, en un noviazgo que ustedes están ahorita, ¿qué satisfactorio puede ser para ambos? Entonces, ustedes pueden decidir, ¿de acuerdo? Decide llevar a cabo una investigación que estudie factores, ¿de acuerdo? Para tipificar diversas cuestiones tales como si piensan incluirse en ellos, si piensan casarse, si piensan ser novios, si solamente se encuentran para relaciones sexuales. Entonces, todo eso, muchachos, lo permite a ustedes centrarse. Si yo no conozco la temática, no ingreso. Eso está claro. O sea, el primero que tiene que nos recomienda Sampieri es tener un conocimiento, ¿de acuerdo? Familiarizado con el tema que yo necesito investigar y con esta idea. Entonces, hay investigaciones que son genéricas, claro, solamente surgen
y pueden ser imprecisas al mismo tiempo. Entonces, esa imprecisión no lleva ningún fruto al investigador. ¿Por qué? Porque no se familiariza con el conocimiento, y como no está familiarizada con el conocimiento, prácticamente el investigador no puede plasmar de pronto el estudio como tal. Entonces, hay que tener muy claro eso. Todo esto nos lleva a un planteamiento preciso y estructurado. ¿Por qué? Porque, muchachos, el gran problema de una investigación, más que todo, es cómo planteo yo esa idea que me surge, ¿de acuerdo? Como primera forma de iniciar una investigación. Todo esto nos lleva, de acuerdo, desde las ideas iniciales a familiarizarse con el campo de conocimiento. Entonces, la máxima recomendación que nos da Sampieri para que la investigación no sea vaga es que yo tengo que estar familiarizado con ese campo de conocimiento al cual yo quiero incurrir, al cual yo quiero iniciar. Todo esto, según Sampieri, para que no seamos genéricos ni tengamos de pronto una idea vaga, debe definir el enfoque de la investigación a utilizar. Entonces, ¿qué enfoque voy a trabajar? Si es un enfoque cuantitativo, si es un enfoque cualitativo, o si, por el contrario, es mixta. Utiliza los dos enfoques. Entonces, todo eso se debe ir trabajando. Entonces, ¿me familiarizo con el conocimiento o la realidad que estoy investigando? Claro que sí me estoy familiarizando. Entonces, ¿cómo la quiero trabajar? Si la quiero cualificar de una forma muy descriptiva o la quiero trabajar de una forma más cuantitativa, de una forma más precisa, de acuerdo de esa realidad a la cual yo estoy interviniendo. Lo otro que tenemos que tener claro, conversar de pronto con expertos en el tema. En este caso, hay la posibilidad de contar en una idea de investigación con personas que ya tienen experiencia. Entonces, esa experiencia la tienen ustedes a la mano con profesores del área o profesores que han de pronto trabajado investigación en el sentido estricto o de pronto con su entrenador. Entonces, preguntarle a él qué opina sobre esta temática que ustedes estén trabajando y qué le puede aportar él a esa temática que ustedes quieren investigar. Todo esto, muchachos, llevamos de acuerdo a precisar la idea de investigación. Entonces, me familiarizo, dice Sampieri, ¿verdad?, con el campo de conocimiento. Segundo, defino el enfoque. Tercero, converso con expertos sobre la temática y preciso la idea de investigación a la cual yo quiero intervenir. Jóvenes, ¿hay alguna pregunta hasta ahora? ¿Ninguna? Yo, Sí, dígame. cuando planteamos, bueno, dos preguntas en realidad. Primero, o sea, si se puede plantear una idea a partir de algo que se pueda prever, o sea, no de un escenario, de un problema que esté, sino de algo que se pueda prever. No te escucho bien. Te escuché hasta se puede plasmar sobre una idea, pero hasta ahí te plasmé. Repíteme la primera pregunta, por favor. Bueno, la primera, ahí me escucha. Sí, ahora sí te estamos escuchando. No sé si me pasó lo mismo le pasó lo mismo a los compañeros, pero no he escuchado. Cuéntanos. Bueno, la primera, o sea, el planteamiento del problema tiene que ser sobre un problema Se corta, no sé si... Ajá. que esté latente, o sea, que sea real, o yo puedo plantear una idea acerca de algo que se pueda prever, una problemática que se prevea. Por ejemplo, plantear, antes de la cuarentena nadie sabía que iba a existir la pandemia, ¿cierto? Pero, o sea, yo podía adelantarme a esos escenarios, o sea, plantear un problema a través de eso, ¿no? No, mira, lo primero que tiene que quedarte claro es que tú debes conocer los antecedentes, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ese antecedente me va a permitir si se da a conocer nuevos estudios, si hay una investigación nueva, si hay trabajos que se han desarrollado con anterioridad, ¿de acuerdo? Entonces, ¿para qué se hace esto? Para reconocer, ¿de acuerdo?, qué se ha hecho con respecto al tema al cual se surge la idea de investigación. Entonces, lo primero que tienes que tener claro es el antecedente para que no confundas un planteamiento y no estés investigando algo que ya pudo haber sido investigado por otro autor o por otra persona que inició con esa idea. ¿Respondo a la primera pregunta? Sí. Y la segunda es, o sea, cuando yo comienzo con mi idea inicial, sí, ¿cierto? Es una idea vaga, por decirlo así. Yo o sea, en el transcurso de mi idea puedo, ¿cómo se dice eso? Puedo cambiar de idea, o sea, puedo cambiarle el objetivo a lo que inicialmente me planteaba. O sea, por ejemplo, sí.
por ejemplo, o sea, yo empiezo a hacer mi trabajo y cuando he avanzado me doy cuenta que surge otra problemática, o sea, surge algo que me causa más curiosidad que la idea inicial. O sea, ¿es viable eso hacerlo? ¿O es recomendable más bien? Mira, primero tienes que tener claro si la idea ha sido estudiada a fondo o no, ¿de acuerdo? Primero el antecedente. Entonces, recuerda que tú mismo estás diciendo que la idea es vaga. ¿Por qué es vaga? Porque no tienes, obviamente, un objetivo específico. Pero tú tienes que tener claro qué quieres, hasta dónde va a llegar tu investigación, ¿de acuerdo? En ese sentido. Entonces, por eso es muy bueno tener la idea y empezar el planteamiento de problema. Porque tú desde el planteamiento de problema puedes ajustar ese objetivo, puedes salir las variables de estudio y puedes automáticamente ajustar todo en el sentido estricto de esa investigación o la propuesta que ustedes van a desarrollar. ¿De acuerdo? Entonces, si tú puedes cambiar el objetivo, claro, porque a veces que tú comienzas por una idea y si eres ético, la investigación te puede llevar a otro camino, estás encontrando resultado a algo. Entonces, eso sí puede variar, inclusive ha sucedido con cualquier investigador, que los investigadores nunca te van a reconocer de que su objetivo se ha desviado, pero en una primera instancia sí pudo haber pasado. Por ejemplo, lo que le pasó a Albert Einstein con el descubrimiento de la TNT y de la TNT, mira cómo se formó la bomba atómica. ¿De acuerdo? Entonces, todo eso permite, obviamente, automáticamente plasmar el objetivo que él buscó. Él buscó, ¿de acuerdo? Utilizarlo para fines más de fines de ayuda a la humanidad y encontró fue un resultado diferente. Entonces, desde ese aspecto sí es cambiante un poco la investigación. Va a cambiarte un poco. ¿Te resuelvo la duda? Sí, claro, gracias, bro. Listo. Hay otro compañero que medio escuché hablar sobre una pregunta. Ninguno. Listo. Seguimos entonces con nuestra temática de hoy, que son la idea de investigación. ¿Cómo surge la investigación? Hasta ahora vamos claro en la temática. Sí, profe. Listo, bien. Estamos iniciando investigación. Entonces vamos a mirar, ante todo, muchachos, las necesidades de conocer los antecedentes. Entonces ya nos hemos adelantado un poco para que yo conozco los antecedentes, para de pronto conocer los estudios que se han desarrollado sobre el tema o la idea a la cual yo quiero investigar, para de pronto mirar de pronto cómo se ha desarrollado una investigación, si es novedosa, si es una investigación que no puede ser novedosa, ¿de acuerdo? Para mirar al mismo tiempo, de pronto, no investigar la misma forma o lo que se ha investigado ya con anterioridad, ¿de acuerdo? Si fue estudiada a fondo o no fue estudiada a fondo. Entonces, para eso me permite a mí tener un poco de conciencia sobre el antecedente de esa idea que a mí me surge para investigar. Entonces, mirando esto, muchachos, también vamos a entender de pronto, descubrir cómo implica esto una buena investigación de acuerdo a la novedad que yo voy a implementar en esa investigación, de esa idea que me surge a mí. Muchachos, si estoy hablando muy técnico en la investigación, me están informando, ¿cierto? Lo primero que tengo que tener claro, no investigar sobre el tema que ya se ha investigado. Eso me permite a mí conocer un antecedente. Si ya se hizo una investigación, entonces, ¿qué nos dice? Tener una investigación que debe ser novedosa. Por ejemplo, si ya yo sé qué se hizo sobre la idea, ya yo puedo obviamente decir, si mi investigación es novedosa, no investigo novedosa, para de pronto ser una investigación en el sentido estricto que pueda ser sometida a la valoración de pronto de pares, ¿de acuerdo? O de la sociedad académica. Entonces, eso es lo primero que tengo que tener yo claro. ¿Para qué busco yo el antecedente de esa idea? Para mirar si la investigación es novedosa o no es novedosa. El segundo aspecto es estudiar un poco el tema o mediamente estudiado, ¿de acuerdo? Medianamente estudiado, discúlpeme. Entonces, ese tema me permite entender entonces cómo lo pudo abordar el investigador que inició esa investigación con anterioridad. Entonces, cómo lo abordó él, cómo lo trabajó y me permite a mí guiarme un poco en mi proceso. Entonces, ese proceso tengo que tenerlo yo muy claro de pronto cómo voy a manejarlo. Lo otro, muchachos, es
darle una visión diferente o innovadora a un tema. Por ejemplo, si investigaron sobre efectos del coronavirus en atletismo o en fútbol, entonces ya yo necesito tener una visión diferente de qué le voy a innovar a esa temática. Por ejemplo, efectos del coronavirus por ejemplo, selecciono una población específica en niños menores de 12 años y cómo afecta esto en su formación, ¿de acuerdo? Deportiva, un ejemplo. Entonces ya yo voy teniendo claro cómo investigo algo siempre y cuando desde esa idea pueda hacer el barrido de la investigación. ¿No surge preguntas hasta ahora? Bueno, vamos a estructurar más formalmente la idea de investigación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué pasa si una persona, en este caso, puede mirar, en este caso, la estructura más formal de la idea? En este caso, tenemos que tener claro la variabilidad del estudio. O sea, de la variable del estudio, yo puedo sacarla desde ese antecedente de investigación. Por ejemplo, un ejemplo que cita mucho Sampieri, si una persona ve un programa de televisión donde se incluye escenas de alto contenido de sexo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, puedes decir, las personas muestran conductas sexuales que aparezcan actos sexuales. O sea, eso puede ser algo que surge dentro de esa estructura formal de la investigación. Ya ahí está saliendo, ¿de acuerdo?, la variable que yo quiero trabajar. Entonces, puede integrarse o llevar a cabo una investigación en torno a este tipo de programas. Recuerden que este puede ser un fenómeno, ¿de acuerdo?, que me permita a mí investigar. Entonces, nosotros tenemos que tener claro que dentro de ese antecedente defino yo la variable de estudio. Entonces, esa variable de estudio, yo la quiero de pronto trabajarla. Bueno, de pronto pandemia en el fútbol, ¿de acuerdo? ¿Y con qué la quiero de pronto trabajar la variable? Por ejemplo, con la potencia aeróbica del futbolista. Entonces, ¿cómo influye, de acuerdo, ¿cómo se llama? El coronavirus, ¿de acuerdo? O COVID-19 en futbolistas, en la resistencia de los futbolistas profesionales de Jaguares de Córdoba. Entonces, de ahí sale, obviamente, una variable de estudio. ¿Con qué voy a correlacionar yo esa investigación? ¿Con cuál sería la variable de estudio? Con la potencia aeróbica. ¿Vamos claro hasta ahora? Muy bien. Seguimos entonces. Definir temporalmente el tema de estudio. Como nuevamente le estuvo el compañero preguntando, el tema de estudio puede ser temporal porque apenas yo haga el planteamiento puede cambiar automáticamente esa investigación en el sentido estricto. Entonces, todo está, ¿cómo le digo yo? Está sumisa al cambio que se puede trabajar en esa investigación. Lo otro es situar especialmente el tema de estudio. Entonces ya yo lo voy a situar en la población, objeto de estudio que yo quiero trabajar. Si son adultos, si son niños, si son jóvenes, si son madre, cabeza, familia, si son, ¿cómo se llama?, de la comunidad de LGTBI, si esas cuestiones de trabajo con ancianos es viable, no es viable. Entonces todo esto, muchachos, puedes resumir de pronto... sitúo la investigación en la temática que yo estoy dando. Entonces, si a mí me surge la idea de investigación, entonces, ¿cómo influye la pandemia en los futbolistas de Jaguares cuando son mayores de 25 años? ¿De acuerdo? Y ahí voy situando mi investigación desde el tema netamente específico de estudio. Y si es en atletismo, de pronto en la temática que a usted le interesa. Entonces, van cerrando poco a poco la investigación en el sentido formativo. Lo otro, muchachos, es seleccionar la perspectiva principal desde el cual se abordará la investigación. Entonces, ¿qué sucede entonces en este caso? En efecto, los fenómenos de acuerdo del comportamiento humano son los mismos. O sea, el comportamiento humano siempre va a ser lineal en su forma de la trascendencia que puede tener. Entonces, podemos mirar obviamente las diferentes formas de comportamiento, la disciplina que va a tener de pronto en el enfoque fundamental de la investigación, y nos surge analizar diversos modelos teóricos. Entonces, ¿qué modelo teórico puede surgir de seleccionar la idea de investigación? Y lo otro es seleccionar una perspectiva principal o fundamental. Entonces, esa perspectiva nosotros podemos mirarla si el tema de acuerdo de investigación
permite fundamentarnos bien, ¿de acuerdo? O si su idea principal es cambiante, o en este caso la idea principal puede ser otro foco, que no es el que yo esté dándola en este caso. O sea, puede cambiar un poco. Bueno, investigaciones previas a los temas. Entonces, ¿qué pasa entonces cuando una investigación previa a los temas? ¿Qué podemos decir nosotros? ¿Qué tenemos que tener claro? O sea, conocer un poco un tema, o sea, tener el tema preciso de la temática que yo voy a hablar. Ya lo decía Sampieri, el inicio del capítulo que estamos abordando ahorita, que se recomienda trabajar en temas de conocimiento al cual yo conozco, ¿de acuerdo? Entonces, aquí entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener claro? Que hay temas que han sido más investigados que otros. Entonces, ese tema que ha sido investigado, yo puedo decir, lo voy a seguir investigando, o por el contrario, yo tomo un tema que nunca haya sido investigado dentro de ese antecedente en la investigación o la idea que a ustedes se les surge desarrollar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Esto permite a nosotros el conocimiento, la idea previa, requiere obviamente un conocimiento más estructurado del tema de investigación. Entonces, vamos a tocar un poquito la temática. Permite, en este caso, dice Sampieri, capítulo 2, afianzar el tema de investigación. Entonces, el tema de investigación lo vamos a tratar desde el campo de conocimiento, que es claro, obviamente, lo que vamos a trabajar. Entonces, ese campo de conocimiento serían los temas ya investigados y estructurados y formalizados. Entonces, todos estos temas que ya han sido de pronto trabajados con anterioridad, ¿de acuerdo? Se pueden encontrar dentro de documentos, ¿de acuerdo? Escritos que ustedes pueden trabajar, otro material, por ejemplo, que se ha trabajado en un análisis con anterioridad. Entonces, esto tengo que tenerlo claro, que el tema del conocimiento repercute obviamente siempre y cuando el documento o escrito me sirva a mí como fuente de investigación. ¿Vamos hasta ahora bien? Profe. Listo, pues seguimos entonces. Otro aspecto que nos recomienda Sampieri son los temas ya investigados, pero menos estructurados y formalizados. Entonces, este campo de conocimiento, según Sampieri, ¿qué es lo que dice? Si hay pocos documentos escritos o otros materiales que reporten investigaciones de conocimiento, ¿de acuerdo? Y que puedan ser accesibles. Por ejemplo, hay investigaciones que se han desarrollado sobre un tema, pero no se han plasmado ni son reconocidos por la comunidad científica. Entonces, esto permite de pronto decir, bueno, yo quiero que esto esté bien formalizado y mi tema de investigación yo lo voy a estructurar y me va a permitir a mí ajustar un poco. Muchachos, por favor, hágale silencio a su micrófono. Por favor. Listo, muchachos. Vamos entonces, ¿cómo así? Entonces vamos a buscar investigaciones no publicadas y acudir a medios informales dentro de este campo de conocimiento que de pronto permita, como experto en el tema, recuerden que hay que identificarse mucho con el tema, de profesores, amigos, etcétera, que de pronto me permitan a mí realizar con éxito la investigación. Lo otro de pronto son temas poco investigados o poco estructurados. Entonces, ¿qué pasa con este tipo de campo de conocimiento? Este tipo de campo de conocimiento, Sampieri nos dice que requiere un esfuerzo, ¿de acuerdo?, para encontrar lo que se ha investigado, aunque sea escaso. Entonces, ¿qué sucede? Cuando se da este tipo de campo de conocimiento, tenemos que ser muy éticos a decir, ¿se encontró o no se encontró? Pero ¿qué sucede dentro del medio? Inclusive, investigadores dicen, no se ha encontrado ninguna investigación y no han indagado. Entonces, es algo que no puede pasar dentro de un campo de conocimiento. Entonces, tener claro si el tema es investigado con realidad, ir a las bases de datos, que en este caso ustedes tienen en la Universidad de Córdoba, y mirar si el tema fue tratado o no fue tratado y cómo se estructuró ese tema. Entonces, lo otro, tener claro es que hay temas no investigados, que sería la innovación dentro de este tipo de campo de conocimiento. Entonces, Sampieri nos resume estos 4 temas.
No sé si tienen preguntas sobre estos 4 temas del conocimiento o las investigaciones en el sentido estricto. Los escucho. Vamos claro, listo pues. Entonces, vamos a un interrogante, ¿cómo generar ideas de investigación? En este caso, ya las están observando aquí, criterios para generar una idea. Lo primero que obviamente tenemos que remontarnos es a lo que nos dicen un poco los investigadores, ¿de acuerdo? ¿Qué se menciona? Se mencionan diversos criterios, discúlpeme, de investigadores famosos, de pronto cómo se ha arrojado esa investigación. Y de pronto generar una idea productiva, de acuerdo, entre las cuales podemos destacar. Una, debe motivar y estimular al investigador. O sea, si la idea que a mí me surge no me motiva, no me estimula, obviamente no es una idea viable para yo poderla desarrollar, porque prácticamente no estaríamos desarrollando una investigación en el sentido estricto que pueda ser de pronto bien recibida por el investigador. Los otros, ¿de acuerdo? Son las ideas que prueben una teoría o resuelvan un problema. Entonces, ya a mí me dice si la idea es, si es motivante o no es motivante para mí. Y lo otro, entonces yo voy al segundo punto que nos dice Sampieri, ¿de acuerdo? Es que la teoría, es que se apruebe una teoría, ¿de acuerdo? De esa investigación y que resuelva un problema. Entonces, ¿qué problema resolvería? El que ustedes seleccionen en la idea que ustedes estén teniendo. Entonces, ese criterio sería el segundo criterio que ustedes tienen que tener cuando estén plasmando la idea. El tercer criterio es plantear ideas, aunque no nuevas, pero sí novedosas. Entonces, ya yo planto una idea en base a lo que se ha desarrollado. Por ejemplo, me surge comparar, o la variante sería, la variable sería, discúlpenme, VO2 con atletismo. Entonces, VO2 con atletismo no es una idea nueva. Pero entonces yo le digo, VO2 con atletismo, ¿cómo influyó la infección de COVID en esos deportistas? Entonces ya ahí hay una idea que puede ser novedosa. Entonces aclaro un poquitico ese tema, si vamos bien. Y por último, mis queridos estudiantes, la idea que conduzca a más interrogantes. O sea, esta idea que yo estoy plasmando, me pueden surgir otros interrogantes que lo puedo plasmar como unos objetivos secundarios o como una variable que me permite a mí trabajar en el sentido estricto de la investigación. Jovencito, no sé si hasta ahorita tenemos interrogantes sobre la temática que estamos abordando y le resolvemos las respuestas a todos los que le ha dado usted. Nos estoy escuchando.